Próximo 23 de agosto, el Consejo General del INE votará el acuerdo para la repartición de diputaciones federales y senadurías por la vía plurinominal. Es un tema que ha desatado un acalorado debate público, pues lo que está en juego es la mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados que les permitirían aprobar reformas constitucionales sin necesidad de consensuarlas con los partidos de oposición. Bueno, pues la oposición ha criticado duramente el hecho de que con 54,7% de la votación que obtuvieron juntos Morena, PT y Partido Verde, que son los aliados, digamos, lo que forman la llamada 4T, tengan ahora cerca o tendrían, según se espera, 74% de las diputaciones. Insisto, habiendo obtenido 54,7% de votación, tendrían 74% de los diputados. Bueno, esto puede sonarnos extraño, podemos no estar de acuerdo en que sea así, pero lo cierto es que este mecanismo es el que establece el artículo 54 de la Constitución y es la manera también en que se ha realizado hasta el momento la asignación de diputaciones plurinominales. Así fue en 2012, en 2015, así fue en 2018 y así fue en 2021. Pero hoy pareciera que se está promoviendo o exigiendo que el criterio sea distinto. Para contribuir a esta discusión que hemos estado cubriendo aquí en el Octágono, vamos a conversar hoy con Leonardo Valdés Zurita. Él es profesor de Ciencia Política en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es consultor electoral internacional y es también ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, quien le agradezco mucho que nos acompañe en el Octágono. Leonardo, gracias por estar aquí y te planteo la primera pregunta. Este domingo un grupo de ciudadanos protestó afuera del INE en contra de la sobrerepresentación. Tú fuiste el orador principal del acto y entre otras cosas dijiste que interpretar literalmente el artículo 54 de la Constitución resulta inexplicable y aberrante. Y dices, sería aberrante hacerlo así. ¿Por qué no se debiera aplicar la Constitución de manera textual en esta cuestión? Gracias, Hernán, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo. A ver, yo fui vocero de organizaciones de la sociedad civil, yo leí el texto que estas organizaciones elaboraron y usaron esos adjetivos. El análisis de fondo yo lo comparto, aunque puede ser que los adjetivos no, porque yo soy una persona bastante moderada. Pero en fin, el caso y lo importante es que efectivamente hay un tema, la función electoral, tanto para consejeros como para magistradas, magistrados, consejeras, que tiene que ver con cómo se interpreta la norma, porque cada vez, en cada acto de autoridad en el que se aplica la norma electoral, tanto constitucional como legal, es necesario interpretarla. Y la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, en su artículo 5, fracción segunda, establece que para interpretar las normas electorales hay que usar los criterios gramatical, sistemático y funcional. Y lo dice en ese orden, y el legislador supongo que lo puso en ese orden porque es como lógicamente se puede desarrollar la interpretación jurídica. Primero, gramatical. Si interpretar gramaticalmente una norma te produce un resultado lógico, un resultado coherente, pues ya no pasas a la sistemática ni a la funcional. Pero si cuando aplicas la norma de manera gramatical, el resultado no es coherente, no es lógico, entonces estás obligado, según la ley, a aplicar los criterios sistemáticos y funcionales. Esto es interesante porque el artículo 54, de hecho, el artículo dice que son las bases para la distribución de las diputaciones de representación proporcional. Son seis.
fracciones. Y en este proceso electoral, el Consejo General del INE ya interpretó la primera de las bases, porque la primera de las bases dice, para que un partido pueda tener registro de sus listas regionales, que son 200 candidaturas de representación proporcional, debe demostrar que registró al menos 200 diputaciones de mayoría relativa en los distritos uninominales. Esto quiere decir, el registro de candidaturas uninominales es previo y cuando ese plazo vence, entonces se hace el registro de candidaturas de representación proporcional. Si el Consejo General hubiese aplicado, interpretado esta norma gramaticalmente, entonces solamente hubiera tenido registro de listas de representación proporcional Movimiento Ciudadano en este proceso electoral. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los otros 6 partidos registró por sí mismo 200 candidaturas de mayoría relativa. Como fueron en coalición, en 2 coaliciones, fueron las coaliciones las que registraron las candidaturas de mayoría relativa. De tal suerte que el INE correctamente lo que hizo fue aplicar el criterio sistemático y funcional de interpretación de la norma y entonces dijo, le doy registro a las listas de los 7 partidos porque uno por sí mismo y los otros 6 a través Claro. de las coaliciones registraron, cumplieron el requisito de registrar Déjame 200 diputaciones interrumpirte, de mayoría Leonardo, porque relativa. ya veo por dónde vas, pero mi pregunta sería la siguiente. En procesos electorales anteriores, en esta cuestión, también se hizo una figura gramatical. No es la primera ocasión que una coalición obtiene una sobrerepresentación de más del 8% en el Congreso. No solo fue en 2018 y en 2021 con Morena y sus aliados, también en 2012, también en 2015 la coalición, en 2012 y 2015 la coalición PRI-Partido Verde obtuvo 8,2 y 9,7% de sobrerepresentación. Y de hecho, en 2015, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por ejemplo, votaron a favor de aplicar el límite a los partidos y no a las coaliciones. Como lo exhibió, habrás visto seguramente el presidente en la mañanera, es decir, no hicieron una lectura, yo entendería, gramatical, o explícanos qué pasó ahí o por qué debiera ser diferente ahora de lo que ocurrió en elecciones anteriores, es decir, de lo que habría sido la práctica hasta ahora. A ver, déjame, lo respondo en 2 fases. En la primera, en 2012 no estaba vigente esta ley, no estaba vigente estaba vigente el COFIPE y El COFIPE. tenía una normatividad distinta. Una diferencia importante entre el EJIPE y COFIPE es que en aquella legislación no existía la obligación de los partidos que iban en coalición de siglar las candidaturas. Tú sabes bien qué significa esto. En la LEJIPE implica que cuando se registran las candidaturas en una coalición, los partidos que proponen esas candidaturas ponen sus siglas, de tal suerte que queda claro, transparente, distrito por distrito, a qué partido pertenece cada uno de los candidatos. Bueno, esto por primera vez en 2015 provocó una deformación, yo diría que marginal, porque efectivamente algunos miembros del Partido Revolución Institucional fueron como candidatos del Partido Verde. Así En es. 2018 volvió a suceder y hubo un caso que sonó muy fuerte. Tú recordarás, Mario Delgado era candidato del PT, siglado por el PT, tomó protesta como diputado, apareció no solamente como miembro de la fracción de Morena, sino como coordinador de la fracción de Morena. Eso, bueno, es historia ya,
Pero también es historia, y esto es importante, que en la reforma de 2006, cuando se establecieron las normas que hoy están vigentes, en la exposición de motivos de esa reforma constitucional se estableció que el tope a la sobrerepresentación tenía un objetivo, y ese objetivo era que ningún partido o fuerza política por sí mismo pueda modificar la Constitución. Y eso es lo que hoy está a debate. En 2012, yo me hago cargo, lo que estaba a debate era la mayoría simple de la Cámara de Diputados. No estaba a debate que la coalición que ganó pudiera modificar la Constitución por la representación que se le otorgara en las A ver, diputaciones de representación Leonardo, ¿cuál es proporcional. el problema de que si el pueblo o la mayor parte de los ciudadanos deciden darle su apoyo a una fuerza política o a una coalición de forma mayoritaria, cuál es el problema de que esa mayoría modifique la Constitución? Porque lo pregunto porque justamente lo que dijo el presidente en estos días es que en el fondo lo que no quieren es que se reforme, por ejemplo, el Poder Judicial. Em, Esto, digamos, debería ser un criterio a la hora de asignar las pluris, es decir, no le vamos a dar la mayoría a una coalición para que sola por sí misma modifique la Constitución. Ahora sí que no vaya a ser que, pues que aprueben reformas que no nos gustan. Es que eso dice la fracción cuarta 54 constitucional, reforma justamente en 1996. Ningún partido, no, yo pienso, ninguna coalición debe tener más de 300 diputados. Y 300 diputados es 60% de la Cámara de Diputados, lejos del 66% que son necesarios para reformar la Constitución. ¿Por qué? Tú dabas los datos. Ahora la coalición que ganó tiene el 54% de los votos. Según esta interpretación sistemática, deberían tocar 300 diputados, o sea, el 60% de la Cámara de Diputados. Esto quiere decir una sobrerepresentación de 6 puntos porcentuales que está por abajo del tope máximo de 8 puntos porcentuales que está en la fracción quinta del 54. Eso visto en términos técnicos, pero el tema aquí no es solo técnico, el tema aquí es político e histórico. Ese tope a la sobrerepresentación que se estableció en el 96 fue producto de la convicción de que la Constitución nos cubre a todos, nos representa a todos, a los que votamos, a los que no votaron, y nos obliga a los que votamos, a los que no votamos, y también a los menores de edad que ni siquiera han tomado parte de la decisión. Para modificar la Constitución, ese documento que nos obliga a todos y nos defiende a todos, es importante que el consenso político sea muy elevado. Claro. De tal suerte Ahora yo que veo aquí una mezcla de no se deseos plantea, no, políticos con lecturas de la ley, pero sí, de pronto como que se mezclan. no se plantea que no tenga sobrerepresentación la coalición que ganó, sí debe tenerla. Con el 54% de los votos puede 60% de la Cámara de Diputados. Lo que es el otro lado de la moneda es que la oposición con el 46% de los votos, se quedaría, según la lectura de la Secretaría de Gobernación y de algunos que la acompañan, con solamente el 24% de la representación, porque toda sobrerepresentación implica una subrepresentación. Y aquí el problema no es de partidos, el problema es de los ciudadanos. Los ciudadanos que votaron 46% por las fuerzas que no son las mayoritarias, quedarían subrepresentados y no Entiendo. participarían en el debate Claro. acerca de si se debe o no cambiar la Constitución. Leonardo, pues te agradezco mucho tu opinión, tus explicaciones el día de hoy. Vamos a seguir dándole cobertura a este tema
aquí en el octágono y espero que esta sea la primera de varias participaciones tuyas en este espacio. Muchas gracias. Con mucho gusto, Hernán. Te mando un abrazo. Saludos.